Escuchen esto tan bello. La melancolía, mijito, es la flor del Guayacán que seguimos viendo y ya no está. Son esos cafetales florecidos de mayo que seguimos gozando en cualquier momento y a cualquier edad. Es ese rostro querido que seguimos acariciando aunque hace años se nos fue. Es esa voz que nos sigue arrullando y que hace tiempo se apagó. La melancolía, mijito, es lo que nos queda después de la juventud. Todo lo que nos queda después del amor y después de la felicidad. Es por ella que seguimos sintiendo que fuimos jóvenes y que fuimos amados y que fuimos dichosos alguna vez. Eso se lo dice Anatolia Atalo y ellos son protagónicos de esta novela del año 2014, Los soles de Amalfi, del maestro colombiano, del maestro antioqueño Dazo Saldívar, quien está en pantalla y lo saludamos, está en Madrid. Maestro, buenos días. ¡Qué alegría! Buenas tardes para usted, ¿cómo está? Nos alegra saludarlo. A Felipe, a Juan, a Andrea y a Paula, ¿no? Así es, maestro. Sí, señor. Nos honra su presencia, maestro. Esta mañana, gracias por acompañarnos. Como no hay mucho tiempo, vamos a intentar aprovecharlo de la mejor manera. Maestro, permítame la primera pregunta con lo siguiente, porque de usted hemos venido hablando mucho en los últimos días aquí en Consejo de Redacción y en Teleantioquia. Entonces hablamos del maestro Dazo Saldívar y decíamos, además, en muchos escenarios nacionales, más conocido en el ámbito internacional incluso que en el nacional, aunque hay mucho conocimiento de su trabajo, de su talante, de su escritura, de la biografía del maestro Gabo, de Los soles de Amalfi. Pero permítame hacerle esta pregunta. ¿Por qué Dazo Saldívar si usted es Darío Antonio Sepúlveda Ochoa? Eso viene de una vieja historia o de una vieja anécdota. Cuando yo estaba en segundo bachillerato en el Liceo Antioqueño, yo empecé a escribir mis primeros poemillas, mis primeras croniquillas, y entonces me inventé ese seudónimo para firmarlas. En parte para esconderme detrás de ese nombre. Y en parte pues para darle más énfasis a mis primeras ínfolas de escritores. Tal como había leído en Rubén Darío, en Neruda, en Porfirio Albajacó, yo pensé que había que tener un seudónimo para ser un escritor. Y fue así como nació Dazo, que viene de Darío Antonio Sepúlveda Ochoa. Dazo, sí, claro. Sí. Y de Saldívar, que es un apellido vasco con Z, que quiere decir la vega de los caballos. Pero yo la puse con ese para que conservara una eufonía gráfica con Dazo. El Saldívar con ese conserva esa correspondencia geográfica y eufónica. Pues es también bastante poético ese seudónimo, maestro. Usted tiene una historia de vida que es de novela y precisamente parte de ella y está permeada, está plasmada, dibujada, pintada como una obra de arte en Los soles de Amalfi. A mí me gusta saber y que la gente sepa que usted era un niño campesino, que se crió en una vereda, que tuvo que venirse a Medellín para terminar la primaria y tener alguna posibilidad de seguir estudiando, que después llegó al Liceo Antioqueño y ahí comenzó toda su aventura y todo ese apasionamiento que se le despertó por la literatura. Cuéntenos un poquito de esa infancia que está bellamente plasmada, poéticamente plasmada en Los soles de Amalfi. Y que no saque la duda, ¿cierto? Que usted es Talo. Él es Talo y es Anatolia. ¿Cierto? Él dijo, tengo de Talo y tengo de Anatolia. No, ambos están en mí. Claro. Todos los personajes de una novela son el alter ego de su escritor, de su autor. Desde los personajes más importantes hasta los más secundarios. Y efectivamente, casi literalmente, Talo soy yo. Pero también yo soy Anatolia. Como dijo, conservando las distancias, Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. También que yo soy Anatolia. Bueno, esta historia sí es una historia muy natural, como tantas historias de tantos colombianos del campo. Yo nací en San Julián, en la finca cafetera de mi padre, Salvador Sepúlveda, y ahí pues me metieron a la escuela muy tardíamente, como a los 8, 9 años, hasta los 10 creo que no aprendí a leer y a escribir. Pero cuando aprendí a leer y a escribir me convertí en un gran lector y en un estudiante más juicioso, y así llegué a coronar el segundo bachillerato, que era lo máximo que había en la escuela rural de Guantero. Llegué a coronarlo con las máximas calificaciones.
Entonces, dado que yo había sido el mejor alumno, pues me pidieron que por qué no seguía estudiando. Y fue así como mi padre decidió que me fuera a Medellín con la tía María Álvarez, y allí terminé la primaria y allí empecé el bachillerato gracias a un pase de honor en el Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia. Quiero recordarles, queridos amigos, que ese lugar del Liceo Antioqueño, que ya no existe, y ahora es una facultad de agronomía, creo, de la Universidad de Medellín, ese lugar con queridísimos amigos, pues ha sido uno de los lugares, uno de los momentos más bellos de mi vida, un verdadero paraíso. Maestro Dazo, yo quiero seguirle preguntando por Los soles de Amalfi, porque sin duda es una novela que nos describe a perfección los paisajes, las costumbres, creencias populares también, pero lo mezcla con temas muy profundos como la política, veíamos la llegada de una posible reforma agraria, pero también la religión. Y en esas frases contundentes encontramos en la novela, ¿está su pensamiento sobre la política? Bueno, está mi pensamiento, sí, pero sobre todo está el pensamiento de los personajes. Los personajes, si bien son alter egos del autor, disienten a cada rato de lo que el autor piensa, incluso de lo que el autor siente. Y esto es también válido para las historias, para los relatos que uno narra. Yo, por ejemplo, el tema político de la reforma agraria, el tema político de las guerras civiles, creada por el bipartidismo tradicional colombiano. Ese tema yo no quería meterlo en la novela, yo no quería meterme con problemas. Pero esos temas entraron naturalmente, porque era el contexto de los años 50, en donde vive Anatolia y nace el niño Talo, que soy yo. Entonces pensé que si desglosaba ese mundo familiar, íntimo, campesino, muy personal, lleno de leyendas, de mitos, de cosas, si lo ligaba del conjunto del país, de la realidad, de la macrorealidad histórica, política, económica, cultural, etcétera, que era Colombia, en aquellos años, que eso sonaba falso. Y fue un problema porque yo dije, bueno, yo no quiero meterme en cosas políticas, no quiero hacer politicismo, ni economicismo, ni nada de eso. Pero entonces, la historia del país, la historia política, la historia económica, la historia cultural, etcétera, fue entrando de una manera muy natural en la novela, que fue a través de la ficción. O sea que todo aquello que era en sí para mí como adverso, ajeno a la novela, se fue convirtiendo también en carne de ficción. Y entonces apareció una ficción total que lo englobaba todo, que lo fagocitaba todo y que lo hacía creíble. Ahí entonces yo acepté, y también los personajes aceptaron, las dimensiones política, económica, historia, etcétera. Juan, antes de su pregunta, porque más creo que usted va a cambiar ya el escenario a otro texto, es que además los televidentes están viendo una cantidad de imágenes vinculadas a la vida y a la historia del maestro Gabriel García Márquez de Gabo y se preguntarán por qué. Y la respuesta es que el maestro Dazo Saldívar es el primer biógrafo de Gabo con una obra que es novelada excepcional, que tiene un reconocimiento mundial impresionante y que de hecho ha sido traducida a muchos idiomas. Eso para contarle al televidente por qué están viendo imágenes de Gabo y eso que tiene que ver con Dazo Saldívar. Ahí está el libro, precisamente, maestro, ahí está, El viaje a la semilla, donde usted cuenta maravillosamente la historia de García Márquez. Le confieso que por usted tengo estas ojeras, porque hasta las 2:30 de la mañana me quedé tratando de adelantar este libro que me tiene absolutamente atrapado, con una narrativa extraordinaria, donde usted narra de una manera fantástica la vida de García Márquez. Esta obra que además, como decía Felipe, ha sido traducida en varios idiomas, Premio Nacional en China, una obra literaria suya. Pero ¿cómo fue esa historia? Porque fue escrito en 1997, según entiendo. ¿Cómo se da esos encuentros suyos con García Márquez para poder escribir esto, una de las mejores biografías, mejor calificadas de nuestro Premio Nobel? Bueno, esa es una historia larga, voy a intentar resumirles lo máximo posible. Yo estaba en segundo de bachillerato en el Liceo Antioqueño, antes hablábamos de eso, sí. Cuando salió 100 años de soledad. Bueno, 100 años de soledad nació en el 67, yo estaba en el 69 ya en segundo de bachillerato, yo fui un bachiller tardío, un lector tardío, un escritor tardío, todo, todo me llega tarde.
Y espero, y espero que la muerte también, como dijo Unamuno, ¿no? Seguro que sí. Entonces, sí, entonces yo recuerdo que salió esa novela. Yo recuerdo que era un lector apegado casi exclusivamente a la poesía, a los diccionarios, a las enciclopedias, y me daba mucha pereza leer novelas. Leía relatos, los relatos de Tomás Carrasquilla, leía la poesía del Siglo de Oro, a Pablo Neruda, a Darío, a Porfirio Abreu Jacob, pero la novela era una cosa que en mí no. Hasta que un amigo llamado Fernando Gallego, un amigo y compañero de clase, me dijo, oye, hay una novela actual que está muy de moda, se llama Cien años de soledad y es del colombiano Gabriel García Márquez. Por primera vez yo escuché el nombre del autor y el título de la obra. Y fue así como yo me enruté y entré un día en Cien años de soledad. Y para mí, desde el momento en que entré en Cien años de soledad, pues fue levitar, fue una levitación como la de Remedios la Bella. Fue una cosa que me cambió absolutamente la vida, me sacudió profundamente. Yo no sabía por qué, pero a mí me encantaba esa prosa poética, esa prosa musical, esa prosa tan fluida, esa cosa tan maravillosa, con tanto sentido del humor, envolvente, torrencial. Es decir, de alguna manera yo sentía que García Márquez, que ese autor me estaba contando la vida nuestra, la vida más importante nuestra, la vida a nivel cultural, a nivel social, a nivel histórico, a todos los niveles. Y yo me quedé ya enamorado de esa novela. Estuve como 6 meses leyéndola, porque yo no quería que se me acabara. Claro. Entonces, para que se me acabara, me inventé un recurso. Y es que iba intercalando la lectura de las obras de Gabo, del relato de un náufrago, hasta el coronel no tiene quien le escriba. Así que cuando terminé la última página de Cien años de soledad, ya había leído toda la obra de García Márquez. Entonces ya empecé yo a preguntarme quién era este hombre, quién era este mago que había escrito esa novela y que tenía ese estilo y esa imaginación que yo no había visto en ninguna parte. Y entonces ya alguien me dijo, no, él tiene una hermana monja que vive en Copacabana, que es profesora de un colegio salesiano. Y yo me armé de rojo, conseguí su teléfono y la llamé. Y le pedí una entrevista. Y me dijo, no, es que yo nunca he concedido una entrevista. Yo le dije, hermana, no se preocupe, que esta es la primera entrevista que yo voy a hacer. Aida Rosa, ¿no? Me recibió, hablamos como 2 horas, me encontré con una monja muy agradable, una mujer muy conversadora, una narradora oral de primer rango. De entrada me di cuenta que el afán de contar historias no era un don exclusivo del hermano, sino que era como una especie de marca o de familia. Y entonces hablamos, me contó muchas cosas. Y yo dije, bueno, ¿y cómo voy a resumir yo todo esto? Me puse allí durante una semana, armé en 6-7 folios, armé mi primer reportaje, se lo mandé a Guillermo Cano y él lo publicó en la 3ª página del Magazine Dominical. Eso fue maravilloso. El título era Zoraida García Márquez. Y ahí yo conté muchas cosas de Gabo, del niño, de cómo empezó a escribir, de cómo escribía la hojarasca, cómo le leía a la familia apartados, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue el comienzo. A partir de ahí ya conocí a la mamá y con el empuje de Aida y de la mamá, entonces ya viajé a Cartagena, conocí al padre también, hermanos, y luego me fui a la Cataca de Barranquilla. Y así empezó ese cuento de 600 páginas. Tremendo viaje. El viaje a la semilla, así surge precisamente la primera parte que nos cuenta el maestro Dazo de cómo surge esta obra que tiene un reconocimiento, un prestigio internacional y que seguramente dará muchísimo de qué hablar. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo. 8:27. Yo no soy, ni más faltaba crítico literario, pero no sé, ahora que estamos leyendo al maestro Dazo, que mucha de esa prosa de García Márquez también está en él. En su obra, y está en los soles de Amalfi. Siente uno un poco eso, pero miren, yo creo que aquí hace falta ya un conector importante que lo va a traer Andrés Candela en Hoja de Velocidad, que toma a Anatolia, saca a Anatolia, la protagonista de los soles de Amalfi, de la obra, y la pone a recorrer no solo la novela, sino la vida del maestro Darío, del maestro Dazo, y lo lleva precisamente como al asunto del viaje a la semilla. Andrés Candela nos propone esta Hoja de Velocidad que suma una cantidad de elementos de la vida de Dazo Saldívar.
O sea, ¿En qué río se esconde la piedra contra la melancolía? Anatolia es una rebelde y sapiente Lilith del Monte, es también la protectora de un pozo, lectora de los signos colgados en el cielo y de aquellos secretos que los animales solo revelan a ciertas personas como ella y San Francisco de Asís. Anatolia es la tutora de una trinidad infantil. Al primero de estos 3 niños lo ofreció en brazos a la pila bautismal y le enseñó a leer los signos del día, la noche y el trabajo del silencio sobre el mundo. Con el segundo, en absoluto silencio, le cultivó en sus años del liceo antioqueño la importancia de la nostalgia como esencial artilugio narrativo al momento de invocar los oráculos del pretérito, y lo despojó de toda su timidez para que él tuviera el valor de llamar a una monja sin sospechar a qué puerto lo llevaría el impulso de esta llamada. Al tercero de estos 3 niños: Yo soy Anatolia, cazadora de duendes y protectora del pozo. También me doy cuenta cuando los duendes modifican los reflejos de los espejos. Y también puedo pasar horas contemplando mi más preciado tesoro, el cartel de una prometedora reforma agraria. Después de aquella llamada, la monja Anatolia, a la velocidad de los almanaques vencidos, busca al tercer niño, un hombre ya con más amaneceres en Madrid que en Medellín, para manifestarle que esa hipóstasis real nunca puede morir, porque Gabriel García Márquez se declaró lector del progenitor y de toda su trinidad infantil. Además, aquellos niños encarnados aún tenían una deuda pendiente con la guardiana del pozo: escribir los soles de Amalfi para que la música de la vitrola de Don Cenito jamás deje de sonar. El baile de las sombras son carne para tu miedo. Me advierte Anatolia, y con un gesto de poca paciencia levanta su vela que le otorga un fugaz brillo al péndulo de la cruz para indagar en el insomnio de mis ojos si yo aún quiero presentar todas las preguntas que ella desea manifestar. Entrega al aire todas las preguntas de la creación nacional que yo te daré, pero te maldeciré si ofreces las respuestas, porque eso solo lo pueden hacer las voces del viento ante el lector. Anatolia nunca salió del territorio donde se atesoran los evangelios rurales, se trenzan las esperanzas con las eternas promesas gubernamentales, y yo entonces comienzo a desgranar sus preguntas. ¿Quién de ustedes sabe dónde queda la tierra campesina tantas veces prometida? Quien la posee la defiende, y quien no la tiene la pretende. ¿Por qué los hombres ya no saben los signos naturales? ¿Cuánta música es capaz de cargar palustre? ¿Qué pasa en la mañana de color azul y color amarillo? ¿Por qué desaparecen los carteles y las promesas? Talo, ¿en qué momento por fin pusiste tus pies en la arena del mar? ¿Dónde estás, Talo? Talo, niño mío, ¿dónde estás? ¿Por qué te has ido tan lejos del pozo, niño mío? Dazo, Dazo, Dazo. Muéstrame ese lugar azul. Aquí todo es verde. Muéstrame el azul, Talo. Responde. Muéstrame el azul. Darío. 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 ¿Por qué no me respondes? Responde, Darío. Margarita, no muy lejos de aquí, busca las cartas de los ríos encadenados, Talo. Niños, niños, háblenme. Talo, Talo, ayúdame a encontrar mi cartel. Los duendes se han llevado mi cartel. ¿Dónde está mi cartel? 8 de la mañana, 32 minutos. Hoja de velocidad compuesta en escena y todo. Tremenda. Andrés Candela se encargó de esta producción, coordinando desde Francia, pero todo aquí en la Casa Teatro El Poblado. A propósito de eso, saludar y agradecer a Byron Sánchez, guitarrista, porque además tiene una sorpresa que ya será personal para el maestro Dazo, a Pablo Mier, por la muy buena producción audiovisual para soportar esta hoja de velocidad, a todo el equipo de la Casa Teatro El Poblado, a Sergio Dávila, a Ginás, por facilitar las instalaciones del teatro, a Yarid Roll, cantante, bailarina y actriz, interpretó a Anatolia. Bueno, a todos, y recordar que incluso Yarid Roll está presentando en este momento
Anatomía de la Melancolía, a las 8 de la noche, por si la quieren acompañar. A todos ellos, gracias por participar. Maestro Dazo, a propósito de lo que contaba un poco la hoja de velocidad de San Julián, de Guanteros, de toda esa zona, usted tiene un proyecto de fundación, una fundación para ese territorio. Yo esta semana aquí me iba metiendo en un problema enorme, porque producto de un lapsus por los soles de Amalfi, dije que usted era de Amalfi, usted es de Guadalupe realmente, de San Julián. Lo que pasa es que eso finalmente, esa no la limítrofe entre norte y nordeste, sí, que incluso uno podría decir toca Angostura, toca Cedeño de Yarumal. También. Eso es un mismo territorio. Pero a propósito de eso, la fundación, ¿cuándo viene a hablarnos de la fundación y qué trabajo pretende con esa fundación, maestro? Felipe, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Andrés Candela y a su equipo de colaboradores la significación de esta hoja de velocidad, que me ha tocado fibras muy íntimas. Para resumirlo y para elogiar el trabajo de Andrés Candela, debo decir que él me ha brindado ahí como autor varias otras perspectivas nuevas para mirar mi propia obra, que no siempre se encuentran los lectores. Ya sería cuestión de hablar con Andrés o hablar con ustedes personalmente, pero me ha dejado muy conmovido ese trabajo. ¿Ya? En cuanto a lo de la fundación y eso, pues bueno, eso viene precisamente de los soles de Amalfi, viene de mis orígenes, de mi relación con el pueblo de Guadalupe y mis zonas campestres de Guanteros, San Julián, claro, toda esa zona del Porce, de Guadalupe, ¿no? Que son la geocultura de mi infancia y de mi adolescencia y que siguen siendo el escenario de mis grandes nostalgias. Entonces, he visto que la novela, en quienes la han leído, tanto gente del campo como del pueblo, tanto profesores, intelectuales como amas de casa o arrieros, pues se han visto muy contentos, muy felices y se han ido otorgando ellos como una especie ya de identidad literaria. Y yo he pensado que he sentido mejor que se podría aprovechar toda esta, digamos, esta conjunción humana, social, soñadora que ha propuesto o que ha desencadenado la novela para hacer algo por la región. No solamente por el pueblo de Guadalupe y estas regiones mías, ¿no?, sino por toda una región que está determinada por la geocultura de Amalfi, de Guadalupe, El Salto, Carolina, es decir, toda esta zona donde están las grandes empresas hidroeléctricas y que es uno de los espectáculos naturales más bellos, no solamente de Antioquia, sino de Colombia y del mundo. Yo le decía a mi amigo Alejandro Maya, de Guadalupe, escritor, es alcalde y un investigador, un hombre muy interesante. Yo le decía, si un lugar como el que tenemos en el Porces, en El Salto, en San Julián, en Puente Acacia, toda esta zona, estuviera en Alemania o en España, sería un santuario de primer orden. Sería un lugar de turismo de primer orden. Pero allí difícilmente conocen esto, los mismos antioqueños, incluso los colombianos difícilmente conocen que existe esa zona. Y a mí me gustaría poder colaborar para que esto se conozca, vaya el turismo y formar gente que pueda atender estas necesidades y que pueda ayudar a mantener el ecologismo. Porque una cosa que está clara hoy día ya para todos, y no lo han dicho los políticos ni los predicadores, sino la ciencia, los científicos, es que hoy no hay cultura si no hay ecologismo. Todo lo que el hombre hace es cultura, dijo García Márquez, desde la forma de cocinar hasta hacer el amor. Pero si todo esto, esta cultura que nosotros hacemos y que nos está llevando a la deriva, si esto no retorna a un talante y a una disciplina del ecologismo, de la relación equilibrada con la naturaleza, no vamos a ninguna parte. Vamos hacia el fin de la extinción de la especie o de todas las especies. Sí, bueno, una ronda final muy rápida con el maestro Dazo, por favor. Claro, sí. Con esto poner un granito de arena para buscar estos objetivos. Gracias, maestro. Así es, maestro. Y aquí vamos a estar muy atentos a lo que usted quiera divulgar desde su fundación, por supuesto, para que tenga todo el alcance y cumpla
su propósito. Maestro, tantos años viviendo en España, en Madrid, sus hijos nacieron allá, una vida ya formada allá, pero ¿qué extraña de Colombia? De Colombia, pues de Colombia extraño todo. Sí, y hay una cosa que solamente llegamos a saber los que vivimos fuera de Colombia, y es que cada día uno es más colombiano. Esas raíces no se duermen, esas raíces no se adormecen, esas raíces se profundizan, se decantan. Y hay otra cosa, es que cada vez que tú vas a hacer algo o que has hecho algo, te acuerdas de Colombia. Entonces eso te obliga a vigilarte, a controlarte, para dar siempre una mejor imagen de tu país. Yo he hablado esto con muchos colombianos y me dicen que es así. Por lo que para ser colombiano hay que salir fuera de Colombia, realmente. Para ser un colombiano profundo, un colombiano honesto, uno tiene que estar fuera o salir fuera de Colombia. ¿No? ¿Entiendes? Es como cuando sales de casa. El estar ausente de tu familia, eso te obliga a llevar un comportamiento determinado, que no solamente hable bien de ti, sino que hable bien de tu familia. Maestro, yo quiero retomar un poco la experiencia, lo que significaba Anatolia dentro de los soles de Amalfi, una mujer que daba muchos consejos, un poco cruda, pero también soñadora. Y por eso yo quiero preguntarle a usted cuál cree que sería el mensaje que le daría Anatolia a quienes sueñan con la literatura, a los jóvenes que de pronto quieren escribir, pero muchas veces por esa falta de oportunidades o por promesas que de pronto han sido incumplidas, se derrumban un poco esos sueños. ¿Qué le diría Anatolia? ¿Qué cree usted que les diría? Bueno, decirte que Anatolia no es soñadora. Anatolia ella no sabe que es soñadora, y ella no sabe que es una profunda visionaria y una profunda poeta. Ella es una mujer que vive y está muy despierta, muy atenta a la realidad, a las vivencias. Y ahí saca sus ideas tan maravillosas, su sabiduría terrígena, digamos así, ¿no? Y yo veo que ella, quizás yo soy el menos indicado para responder a tu pregunta, Paula, ¿no? Creo que ella, en el fondo, si miramos su comportamiento y su personalidad, lo que está buscando siempre es el amor, la paz, ¿no? La concordia. Que todas las personas, todos los hombres y las mujeres se quieran y se ayuden. Sobre todo yo creo que eso es lo que encarna Anatolia. Sí. Maestro, dos preguntitas finales. Muchos televidentes están preguntando dónde pueden conseguir estos libros, si están en el mercado, si pueden comprar en alguna página web. Y la segunda es que nosotros aquí en Conservación viajamos mucho, generalmente Paula, los niños y yo. Su casa es grande en Madrid. Bueno, lo suficiente. Gracias, maestro. Allá le caeremos. Bueno, los espero, pues. Bueno, espero. ¿y dónde pueden encontrar? El libro se consigue en las librerías de Colombia, puesto que lo está editando Ariel Planeta Colombia, ha sacado la última edición revisada. Maestro, le agradecemos mucho. Más que recomendados estos textos, es una muy buena forma de acercarse al maestro Dazo Saldívar, que es de acá, que es de Guadalupe, que es del norte antioqueño, que es de esa zona que limita con el nordeste, de ese escenario y de ese paisaje espectacular que, como él dice, si esto estuviera en Europa, si esto estuviera en Alemania, sería un referente internacional. Y muchos, lo dice también el maestro, antioqueños, no conocemos El Salto, no conocemos Carolina del Príncipe. El teleférico más barato del mundo, que es ese, el del Salto precisamente. Sí, maestro, gracias. ¿Cuándo viene para que conversemos aquí? Felipe, muchas gracias. Espero estar por ahí a mediados de año. Entonces ya nos podremos ver y seguir conversando. La casa de Juan es grande también. La casa de Juan es muy grande también. Pues ahí le caemos, Juan. Con mucho gusto. Juan, ahí te caemos. Le tendré su buen café y su buñuelo. Bienvenido como siempre. Un abrazo. El maestro Dazo Saldívar en Consejo de Redacción de Teleantioquia. Felicidades. Gracias, maestro.